Excarcelaciones o fake news. Miraflores maquilla cifras de presos políticos y burla la vigilancia de Washington. Del terremoto al aguacero, damnificados vuelven a quedar expuestos. De las lanchas a la tierra, Estados Unidos amplía su guerra contra el narcotráfico en América Latina. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela de este lunes 17 de agosto de 2026. A esta hora ponemos en sus manos las noticias más importantes de Venezuela y la región, con la información y los detalles de lo que está ocurriendo. Soy Génesis Pérez, gracias por acompañarnos, comencemos. La realidad de los presos políticos en Venezuela es, además de estar injustamente tras las cárceles, el enjambre propagandístico en el que su libertad queda atrapada. El gobierno encargado dice que 131 ya fueron excarcelados tras el acuerdo de la primera fase del diálogo, pero organizaciones en terreno confirman solo 78. La cifra oficial es cotejada por el gobierno de Estados Unidos y marca un peligroso punto. Miraflores está engañando a la Casa Blanca. Quique Frías con el informe. Al cierre de la primera parte del diálogo, una promesa: la liberación completa de todos los presos políticos en el país. El compromiso contraído por el gobierno encargado sigue a medias. Eso han señalado organizaciones no gubernamentales que están en terreno. Mientras que el oficialismo dice que 131 personas ya están en libertad. Otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos. Organizaciones como Foro Penal tan solo cuenta 78 excarcelaciones verificadas, aunque la plataforma unitaria registra 73. En todos estos casos, la cifra es mucho más baja que la anunciada por la administración encargada de Delcy Rodríguez. La presidenta de la Comisión de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinora Figuera, por su parte, también cuestionó los números entregados. Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso. Estamos vigilantes. A pesar de esto, el gobierno estadounidense, como tutor del proceso, valida dicha cifra y queda en el aire la duda si el clan Rodríguez ha logrado efectivamente engañar a la Casa Blanca. La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación. Estados Unidos monitorea de cerca el proceso. Los presos políticos y sus familiares atrapados en un enjambre de cárcel con propaganda, a pesar de no perder la esperanza de recuperar la libertad, están entrampados en que desde la politiquería sean honestos y cumplan con lo dicho en el diálogo. Adicionalmente, los excarcelados deben seguir asistiendo a los tribunales porque sus procesos siguen abiertos. ¿Que venir a presentarte ahora después de cuánto tiempo preso? Duré 2 años, 6 meses y 15 días. Es tedioso, pero siempre y cuando estemos en la calle, era más difícil cuando todos estábamos allá adentro. Pues me presenté, salí de libertad bajo una medida donde me dijeron, me indicaron que no tengo que salir del país. Para la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol, es una doble crueldad lo que se hace con los presos de conciencia y sus familiares, porque ¿quién decide quién sale, cuándo y bajo qué condiciones? Convoca también a hacer presión en la calle para que el chavismo encargado cumpla con lo prometido. Lo que presenciamos no fue un acto de justicia, sino una muestra del horror. Las reacciones desde el ala política no se han hecho esperar. Primero Justicia considera que la liberación de los detenidos políticos no admite demoras y también cuestiona las cifras dadas por el oficialismo, que en voz de su ministra Ana María San Juan considera a los encarcelados como parte de los acuerdos, es decir, piezas para negociar. Y hay unos pasos que seguir, hay unos acuerdos que lograr y que nosotros seguimos trabajando, ¿no? 78, 131 o más de 130. No se trata de cifras, sino de vidas. La verdadera señal del cambio en Venezuela es cuando nadie esté tras las rejas por razones políticas. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Se enciende el debate en las calles y las redes. Impacto Venezuela abre el espacio para escuchar las opiniones de la ciudadanía frente a la pregunta planteada de nuestra emisión matutina de hoy. Por un lado, comienza a modificarse la estructura institucional que sostuvo el chavismo durante años. Por el otro, se abren las cárceles.
¿Crees que son dos caras de la misma transición o procesos negociados por separado? Comenzamos con Valentina Brands, quien sostiene que son procesos negociados por separado, pero dos condiciones indispensables para el comienzo de una transición son liberación de todos los presos políticos y liberación de la economía, lo que incluye una dolarización formal y ordenada. Sigue María Barreto, quien opina que las dos transiciones anteriores fueron en la Cuarta República, mientras que Rafael Cornieles cree que son procesos separados. Lo de los presos políticos es un misterio que nadie entiende. Esto debería ir más rápido para salir de esto de una vez por todas. Y terminamos con Adriana Belisario, quien nos dice: a mi parecer, son procesos negociables por separado, ya que el régimen nunca va a actuar de la mejor manera. Lo importante es que salgan todos los presos para luego seguir el rumbo hacia la democracia. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Una noche de aguacero bastó para volver a mostrar la vulnerabilidad de miles de personas. La onda tropical 37 dejó 2 adolescentes muertas, calles y viviendas anegadas, árboles derribados y servicios interrumpidos en Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua. Y entre los más golpeados estuvieron los damnificados de los terremotos del pasado 24 de junio, que otra vez quedaron expuestos ante el temporal. Con los detalles, María José Prado. La onda tropical número 37 pegó duro en Caracas y buena parte de la región central entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. En La Vega, 2 adolescentes de 16 y 17 años fueron arrastradas por una corriente de agua y murieron. El temporal también provocó desbordamientos, vehículos arrastrados, caída de árboles, fallas eléctricas y anegaciones en distintos puntos de la capital. No hay una preparación para la atención del desastre y, sobre todo, es lo más importante, prevenir el desastre. Y la única forma de prevenir el desastre es con la limpieza de las quebradas, con la limpieza de los drenajes y que no te agarre y te tome por asalto la tragedia. Porque además ahora se suman 2 tragedias que lo advertíamos, la tragedia Pocismo, porque vimos el fin de semana cómo los drenajes colapsaron y donde están los campamentos organizados por los vecinos frente a las viviendas quedaron completamente inundados, los toldos destruidos, las carpas destruidas, los pocos enseres inundados. Entonces es importante señalar, y ahí hay un llamado a Carmen Meléndez, un llamado a Naún Fernández, que asuman su responsabilidad. Caracas se vio afectada en varios de sus municipios. Al este, en Petare, al menos 30 viviendas quedaron anegadas. En Miranda hubo árboles sobre viviendas, cortes de luz y agua y dificultades en la Panamericana. La Guaira también reportó inundaciones y problemas de telecomunicaciones, mientras Aragua registró afectaciones por el paso de la misma onda tropical. El INAME había advertido condiciones favorables para lluvias y actividad eléctrica. No era un aguacero que llegara de sorpresa. Y el golpe fue todavía más duro para quienes perdieron sus viviendas en los terremotos del 24 de junio. En los campamentos de Santa Rosalía, unas 115 familias seguían dependiendo de soluciones provisionales, pero ahora hasta esas estructuras quedaron afectadas por el agua. Esto ocurre apenas días después de que la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, promocionara la entrega de nuevas estructuras para familias damnificadas que también terminaron inundadas con las lluvias. Después de casi 2 meses, la emergencia sísmica sigue sin resolverse y la lluvia acaba de demostrar que esas soluciones tampoco estaban listas para enfrentar el temporal. El rechazo ciudadano contra los cuerpos de seguridad comienza a hacerse visible incluso en comunidades tradicionalmente vinculadas al chavismo. En Portuguesa, un cabildo abierto terminó entre abucheos y denuncias contra funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, mientras vecinos y productores exigen el fin de presuntas extorsiones, malos procedimientos y arbitrariedades. La presión podría incluso provocar cambios en la dirección de la PNB en el Estado. Juliana Palmar nos explica. Lo que ocurrió en San Rafael de Onoto, Portuguesa, va más allá de un abucheo a un funcionario policial. Durante un cabildo abierto, ciudadanos que hasta hace poco eran parte de las bases sociales del chavismo alzaron su voz para denunciar presuntos abusos, irregularidades y malos procedimientos de los cuerpos de seguridad. Lo que antes se tenía miedo de denunciar, ahora se hace de frente a los presuntos infractores. Los agricultores y los comerciantes del municipio. Primero que nada, le digo al comandante en su cara, usted es un pasado. Por la manera... Esto es una zona fronteriza, no es posible que los comerciantes tengan que pagar vacunas para poder trabajar.
Se lo digo con mucha responsabilidad. Les puedo mostrar mi teléfono. La gente está cansada en el municipio. El descontento apuntó directamente a la Policía Nacional Bolivariana. Cuando un funcionario intentó tomar la palabra, fue abuchado por los presentes, en una escena que evidencia el deterioro de la confianza entre las comunidades y los organismos de seguridad. A veces yo entiendo la impotencia de la persona. Yo he pasado por casos y a veces me siento impotente, ¿no? Me da como rabia. Y yo no le entiendo a usted, ¿verdad? Y más aún cuando se trata de personas de escasos de recursos. Las denuncias también alcanzan a productores y empresarios del Estado portuguesa, quienes señalan presuntas extorsiones y arbitrariedades por parte de funcionarios policiales. Según fuentes, estas acusaciones podrían derivar en la salida del general Pacheco, actual director de la PNB en el Estado. El abogado y exalcalde Edgar Miranda ha planteado incluso la destitución inmediata del funcionario involucrado. Pero lo más elemental de los cabildos abiertos es su carácter vinculante, según el artículo 12 y 4. Es decir, que ayer en el cabildo abierto o antier que se celebró en el municipio de San Rafael de Onoto, en la plaza en el Banco Obrero, tiene carácter vinculante si lo hicieron con la formalidad respectiva. De modo que, de ipso facto, la destitución de los agentes policiales involucrados en las presuntas actuaciones irregulares, efectivamente deben ya no estar en el municipio, ya debe tomar cartas en el asunto la Dirección de Seguridad Ciudadana y no esperar que ellos lo cambien. Ya es un mandato municipal vinculante. El caso de Portuguesa refleja un cambio en el discurso de sectores populares que durante años respaldaron al chavismo. Ahora, el reclamo no es político, es contra las arbitrariedades, las presuntas extorsiones y los abusos de autoridad. Una señal de que el descontento también está llegando a las propias comunidades, que hasta hace poco eran consideradas parte del soporte social del gobierno. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El gobierno promete facilitar la actividad económica, pero mover el dinero cuesta más. Las nuevas comisiones golpean especialmente a quienes tienen menos ingresos y reabren la discusión sobre el Banco Central de Venezuela. Sectores políticos piden incluir su directiva en el diálogo porque sus decisiones están en el centro de la economía venezolana. Con más información al respecto, Juan Gutiérrez Campa. El Banco Central de Venezuela entra en la discusión de la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo. Sectores de la oposición plantean incluir la renovación de su directiva en las conversaciones con el gobierno, al considerar que el organismo es clave para la política monetaria y cambiaria. Además, que el BCB regula aspectos del sistema de pagos y del crédito. Hay otro tema que ojalá pueda incorporarse a la negociación entre gobierno y oposición, el Banco Central de Venezuela. Sería una señal extraordinariamente poderosa que las partes pudieran acordar el nombramiento de una nueva junta directiva independiente, integrada por profesionales con credenciales técnicas y verdadera autonomía frente al Ejecutivo. No se trata simplemente de cambiar nombres, se trata de recuperar una institución fundamental para cualquier programa serio de estabilización. La discusión ocurre cuando los venezolanos enfrentan un aumento de las comisiones bancarias por operaciones digitales. Estas pueden representar una carga significativa para su bolsillo. La falta de efectivo obliga a las personas a pagar estas comisiones al no tener más alternativas. El banco sostiene que las tarifas responden a la actualización de costos y regulaciones, pero el impacto termina recayendo sobre el usuario. A la par que se discute el papel del BCB, el gobierno avanza con la eliminación de algunas exigencias y trámites físicos para facilitar la relación de empresas y contribuyentes con la administración tributaria del CENIAT. La intención es reducir obstáculos y digitalizar procesos, pero al mismo tiempo utilizar servicios financieros digitales puede resultar más costoso para los ciudadanos. Todos los planes, proyectos para una reforma tributaria profunda del país, pero también para la modernización, automatización, digitalización de todos los procesos. Yo felicito al superintendente porque los comerciantes saben de lo que estamos hablando. La cartelera. Se acabó la historia de la cartelera y doy la orden que todos los organismos del Ejecutivo nacional, regional, local, que exijan esos documentos en papelera, quedan a partir de este momento absolutamente eliminados.
Simplificar trámites puede ayudar a facilitar la actividad económica, pero en contraste, aumentar los costos de las operaciones financieras puede restar parte de ese beneficio. Por eso, la propuesta de que el BCB entre en la discusión política no se limita a quien ocupa su directiva. También implica definir cómo se toman las decisiones cambiarias y financieras que terminan afectando el bolsillo de los venezolanos. 6 mineros murieron tras quedar atrapados en una mina de carbón en Cucunubá, Cundinamarca, luego de una explosión, según informaron las autoridades colombianas. Un 7º trabajador logró salir por sus propios medios. La tragedia ocurre pocos días después del terremoto del 10 de agosto, que golpeó a varias zonas del país. Veamos. Organismos de emergencia y autoridades mineras investigan las causas del accidente ocurrido en una zona donde operan cientos de pequeñas explotaciones artesanales de carbón. En esta área cercana a Bogotá son frecuentes las explosiones asociadas a la acumulación de gases en galerías subterráneas. Algunas de estas minas operan de manera ilegal o con permisos vencidos. La extracción de carbón sigue siendo una actividad económica fundamental para numerosas comunidades locales, aunque los accidentes en explotaciones subterráneas continúan siendo uno de los principales desafíos de seguridad para el sector. La tragedia ocurre además en una semana especialmente difícil para Colombia, que mantiene desplegados miles de rescatistas y voluntarios en las zonas devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país y dejó centenares de muertos y desaparecidos. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que están marcando la pauta y repercuten también en Venezuela. Empezamos por nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. Estados Unidos prepara operativos terrestres contra el narcotráfico en América Latina. Cientos de personas han muerto este año desde que el ejército de Estados Unidos comenzó a bombardear embarcaciones que acusaba de transportar drogas frente a las costas caribeñas y pacíficas de América Latina. Ahora la administración Trump dice que busca extender esta campaña letal a tierra, buscando acuerdos que pondrían a las fuerzas estadounidenses en territorio de naciones aliadas en toda la región. El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, anunció que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio, siguiendo el ejemplo de Ecuador. Lula da Silva y Flavio Bolsonaro comenzaron su campaña electoral en un Brasil atrapado en la polarización. Los dos principales candidatos presidenciales de Brasil dieron inicio a sus campañas reuniendo a sus simpatizantes en sus bastiones políticos antes de lo que se espera sea una reñida elección en octubre. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva habló ante más de 10.000 simpatizantes en Sao Paulo, ciudad donde alcanzó la fama política hace 47 años. El senador Flavio Bolsonaro se reunió con miles de votantes en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Lula busca atrapar electores mediante la nostalgia y Bolsonaro quiere diferenciarse de su padre Jair, preso por intento de golpe de Estado. En Ecuador han muerto más de 1.200 personas en accidentes de tránsito en lo que va del año. Al menos 5 personas murieron y 12 quedaron con heridas de diversa magnitud cuando un autobús de transporte de pasajeros interprovincial registró un accidente en la zona costera de Ecuador, informó este lunes la policía. En lo que va del año, más de 1.200 personas han fallecido en accidentes, muchos de ellos ocurridos en carreteras. De acuerdo con cifras de las autoridades del país andino, el año pasado se registró la muerte de 2.354 personas por esa misma causa. Así ponemos punto y final a la emisión estelar de noticias de Impacto Venezuela, pero recuerden que tenemos más contenido actualizado en nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima emisión.